¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a otro episodio de A las 10 de la noche con Miguel Ángel Palma. Gracias por acompañarnos otro día más, otra noche más o a la hora que nos estés viendo o escuchando. Gracias por acompañarnos. Iniciamos otro episodio conociendo pues a grandes personalidades de la industria cultural de nuestro estado, también de la ciudad. Y es por eso que vamos a estar platicando con alguien que pues nos topamos gracias a las redes sociales. Ya por ahí estábamos checando sus trabajos y eso agradezco muchísimo también pues de estas comunidades que existen también en línea, porque vamos conociendo pues las cosas que ustedes van haciendo, que muchísimos están haciendo y tantas cosas que se están moviendo muy buenas en el estado de Tabasco. Así que sin más, vamos con la invitada de este día, y quién mejor que ella para presentarse a sí misma. Yo le doy la bienvenida a las 10 de la noche a Noemí Beristain. Sé bienvenida. Muy buenas tardes, noches. A la hora que nos oigan. A la hora que ustedes nos escuchen. Yo soy Noemí Beristain, tengo 29 años, soy promotora cultural. También me dedico a las artes plásticas y posteriormente igual a la docencia. Tengo pues bastantes años tratando de tener esos espacios. Y gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros y por platicar un poquito de todo lo que estás haciendo, justamente empezando para aquellos que todavía no conozcan sobre tu trabajo y entre tantas cosas que estás haciendo, ahorita me platicabas, dijeran, yo vi tu trabajo, digamos, en tu faceta pues un poco más de artista. No sabía también que precisamente te dedicabas también a la promoción cultural. Creo que eso es algo buenísimo y algo que hace falta muchísimo aquí en el estado, y que quienes lo hacen están haciendo una gran tarea o tienen una gran labor muy complicada, con mucho trabajo, pero pues qué bueno que lo están haciendo. Justamente platícanos un poquito cómo es esto a lo que te dedicas en este momento, que de entre tantas cosas que estás realizando seguramente. Bueno, como verás, las artes tienen muchas vertientes. En este caso, no solamente pues estoy en esta parte de creación, producción, también estoy en la parte de la docencia y posteriormente también soy tallerista. No es lo mismo ser docente en una institución educativa a ser un tallerista en diferentes tipos de poblaciones, ¿no? Y también he tenido experiencia con contextos de movilidad. También he tenido experiencias en otro tipo de espacios dentro también de mi comunidad. Yo vengo de Lázaro Cárdenas. Entonces, básicamente he estado en diferentes espacios y he podido colaborar. Lo importante que son las artes y que se tienen que intervenir, ¿no? Y me comentabas que ya tienes pues ya un buen rato, ¿no? Dedicándote pues a todo este rollo de las artes. Y cómo, primero que todo, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo te surgió la inquietud de decirle pues a mamá y papá, oye, yo quiero quiero estudiar algo relacionado con las artes, con la cultura? ¿Cómo te llegó estas ideas a la mente? No, fue un caos. Todavía me acuerdo y sí, es como que, ¿en qué momento, no? Bueno, como toda persona en algún punto, he platicado con gente que he estudiado conmigo en la primaria, secundaria, y siempre me han dicho, es que ya sabíamos que estos te ibas a dedicar, y todo el mundo lo sabía menos yo. No lo veía como una profesión, no lo veía como algo que era dedicarme realmente, simplemente era algo que me fascinaba y me gustaba muchísimo. Sin embargo, yo no inicié en las artes, yo inicié de una manera muy esporádica, dibujando en clases, cantando, siempre me ha gustado cantar, y pues a los 18 años tomo la decisión de meterme a talleres. Y justo estaba yo en otra carrera y pues empecé a experimentar y me ayudó muchísimo. Yo no era tan parlanchina como ahora. Sí, era como que más que nada me cohibía, me daba inseguridad. Entonces, al momento de estar en estos espacios, empecé a encontrarme con gente con la que me pudiera identificar. Y también, yo empecé en el teatro, de hecho. ¡Órale! Sí, empecé Genial. haciendo teatro en una muestra estatal. Participamos, ganamos, fuimos a la regional y ese fue mi primer acercamiento en las artes. O sea, ni siquiera es en este mismo espacio. Mientras tomabas esos talleres, ¿qué estabas estudiando? Estaba estudiando psicología. Órale. Sí. Aún así, la psicología es parte fundamental del ser humano, no es algo que yo deje por completo. Me ha ayudado bastante en cuanto a ciertos procesos que más adelante te voy a comentar. Pero en ese momento yo decía, bueno, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer y todo el rollo. Y ya después, posteriormente, ya le fui agarrando un poco más de formalidad. Ya no era como un hobby,
Y ahí fue donde empezó la tarea, ¿no? De, ok, sí te gusta todo esto, pero tienes que decidir a qué realmente te quieres dedicar, en qué vértice te quieres ir. Y yo estoy experimentando todo lo que pude, salamería lo más que pude. Excelente. Eso es. Sí, sí, o sea, realmente hice lo que quise, la verdad. No me arrepiento porque honestamente me dio muchas herramientas que ahorita pues pudiera decir que puedo compartir afortunadamente, y hay todo un mundo de cosas que me gustaría aprender, pero realmente siento que fue una experiencia muy bonita. Ya después empecé a estudiar en Ceiba, empecé a pues a checar qué onda, me apliqué en la docencia y pues desde ahí estoy. Órale, y justamente cómo decides pues ahora iniciar, digamos, o formalizar los estudios, ya sea en arte, en cultura, porque si habías tomado talleres, ahora ibas por algo más profesional, ¿no? En el Ceiba. ¿Cómo tomaste esa decisión y por qué decidiste sí quedarte, digamos, por algo más profesional a decir, pues me quedo con estos talleres, ¿no? Me quedo un poco más con lo empírico, con lo que he aprendido de mis maestros, pero también quiero de alguna manera el documento. Claro, creo que era la necesidad constante de querer seguir aprendiendo. O sea, Ok. eso fue lo que me motivó, porque era, bueno, ya estaba en un taller, pero ¿qué más? ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo hacer, no? Y siempre me quedaba con ganas de más. Yo creo que eso fue lo que me motivó a continuar y posteriormente ir indagando. Obviamente hubo mucha prueba y error. Sin embargo, la verdad es que pues puedo decir hoy que pues, estoy bastante bien Órale, y no. aprendiendo bastante. Oye, qué bueno. Y bueno, dentro de pues tantas artes, ¿no? Que has pasado y que seguramente también en tu formación con el Ceiba les enseñaron, porque bueno, también he tenido pues algunos conocidos, algunos entrevistados que se han formado ahí. Son Pues seibáticos. no sabía que existía ese nombre, No, seibáticos. no existe. O sea, yo pensé que así Yo les así decían. les digo. Yo pensé que eran así como, pues ya su apodo, ¿no? Así No, como yo los de la así. hojat, los cuchimanes, los No, yo así digo, seibáticos. Así Órale, somos. está muy chido. Y bueno, me platican que tienen, o al final les muestran, ¿no? Pues todas las expresiones artísticas para que las vayan Sí. conociendo y que pues también tengan las habilidades de tanto analizarlas, estudiarlas y por qué no, pues también mostrarlas, ¿no? Enseñarlas. Y ¿cuál de todas ha sido la que más Obvio, te la ha gustado? plástica. La plástica ha sido totalmente lo que más me apasiona y es la que no he soltado y posteriormente es la que más me ha dado más herramientas. Obviamente, como tú dices, en Ceiba te dan como un abanico de posibilidades, así como básicamente en comunicación Ujú. te enseñan lo Que te que... dicen todo lo que hay en comunicación. Exacto, de redacción, edición, fotografía, producción, no sé. Bueno, yo no estudié eso. Varias cosas. No, Sí, dices. sí, sí. Bueno, el caso es que a nosotros nos enseñan de todo un poco y ya al final uno escoge, ¿no? Hay gente que pues se dedica a dos, y en este caso yo me dedico también a la fotografía y pues a la pintura, y posteriormente pues estoy como que tallereando, dando clases en diferentes espacios. Entonces básicamente eso ha sido, y también la vertiente, porque no es lo mismo la vertiente del ser tallerista, maestro, a ser artista plástico. Eso totalmente es diferente. ¿Cuál ha sido, sobre todo, lo que más has tratado de mostrar o manifestar precisamente a través del arte plástico, digamos ya estando en un rollo muy tuyo, en tu esencia y en lo que quieres transmitir a través de alguna obra o alguna exposición o alguna colección? Primero que todo, ¿cuáles son las cosas que te gusta más transmitir, la esencia tuya, y cuál es tu proceso para llegar a esas ideas, eso abstracto, pues materializarlo, ¿no? En algo Claro, visible. claro. Bueno, en este caso, cuando nos ponemos a hablar de mi obra, realmente el principio fue como muy experimental. Sin embargo, ya después empecé a estudiar más conceptos y obviamente hoy puedo decir que ya puedo conceptualizar ciertas cosas, y evidentemente hay ciertas posturas, hay ciertos temas acerca de la mujer que pues tomo de referencia en mis obras, también experiencias personales. ¿Por qué no? Porque pues a partir de estas experiencias pues nosotros pues vamos desarrollando y vamos materializando. A veces, o bueno, últimamente he estado escribiendo y a Órale. partir de lo que escribo empiezo yo a generar una obra, ¿no? Entonces hay un poema que yo escribí, bueno, no puedo decir poema porque
pues evidentemente se necesita un estudio, pero se llama Vínculo Febril y a partir de ese escrito que hice me inspiró para hacer una obra, ¿no? Y también hay ciertos temas que me gustaría más adelante compartir, ¿no? El 6 y el 7 de febrero, no, de marzo. De marzo, ya febrero se acabó. Febrero ya fue. En marzo vamos a tener una exposición de 26 mujeres, me parece que en el Centro Cultural, y hay otro en el Jaguar Despertado, y hay temas muy importantes dentro de esas obras que les voy a mostrar más adelante en unos días. También hay una fotografía que también marca el camino de la mujer, la resiliencia en la mujer, en las infancias también. Esa estará expuesta el 13 de marzo en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, me gustaría que más que nada conozcan la obra y conozcan y se pueda hacer conversación, porque más allá que se vea bien o mal, hay que generar conversación en todo lo que nosotros hacemos. Claro, que yo creo que es algo importantísimo y también me surgía la duda si crees que eso es algo de las partes más fundamentales o que esperas tú como artista, que más allá de, dijeran por ahí, más allá de que se vea bonito, más allá de que alguien llegue y la vea, sino que pueda eso, generar una conversación, mostrar algo, incomodar incluso, ¿no? Para que la conversación se abra, ¿no? Yo creo que a veces para que se abra la conversación hay que incomodar, ¿no? Claro, claro. Sí, precisamente hay temas que, por ejemplo, el cuerpo humano, ¿no? Que para ciertas personas pueden incomodarlas o a otras personas se les puede hacer lo más normal. Pero sí, hay muchas vertientes que se pueden hablar dentro de una obra. Y bueno, en este caso, es que me da como que quiero platicar de mi obra, pero al mismo tiempo es como que todavía no la he presentado, entonces la tengo ahí. La tengo ahí en stand-by. Que vayan para que la vayan, conozcan. que conozcan, que vean, que exploren y que también se animen también a crear si es posible. A partir de sus experiencias puede ser buenísimo y que se pueda materializar en algo. Y no solamente en lo plástico, sino también en la música, en la danza, en todo. Órale, no, pues claro, yo creo que es algo importantísimo al final, que muchas personas, y creo que es la única forma de que se vaya desarrollando esas sensibilidades a través de consumir pues también arte, ¿no? Expresiones artísticas, para que pues, no sé, eventualmente quizás una niña o un niño que vaya a esta exposición, pues muy probablemente despertará algo, ¿no? Claro. Que justamente como tú me platicabas que desde muy pequeña, ¿no? Tus compañeros te decían, ya sabíamos que a eso ibas. ¿Tienes algún recuerdo de cómo era tu infancia? Si quizás en la primaria eras de las que ni prestaba atención y estabas dibujando, o cómo crees o tienes algún recuerdo de cómo continuabas o cómo hacías este hobby, ¿no? De dibujar, supongo. Bueno, en este caso sí tengo como ese recuerdo y muchos compañeros sí me lo decían, de que, es que nosotros sabíamos que tú ibas a hacer eso. Te digo, todo el mundo lo sabía, menos yo. Y posteriormente hacía dibujos, yo hacía casas. Okay. Y todo el mundo decía, es que va a ser arquitecta. Pues no. También era como que, bueno, yo tengo el recuerdo guajiro que yo vendía mis dibujos a 5 pesos. Chido. No estoy segura si es un efecto Mandela en mi vida, pero sí recuerdo yo haber intercambiado como que ese trueque, ¿no? Y recuerdo, bueno, un compañero hace tiempo me dijo que yo le regalé un dibujo, yo no me acuerdo ya, pero sí, de repente sí tengo como esa visión de pues fortalecer todo a través de, porque también no era una persona que pudiera hablar mucho de lo que sentía y de lo que pensaba. Okay. Y también como esta parte del discurso, evaluar, ¿no? Y decir lo que realmente pensaba, era algo que también me costaba mucho trabajo formular, ¿no? Entonces, a través de lo que yo dibujaba, era como me expresaba. Ya a partir de los 18, 19, fue que ya empecé a hacerlo a más no poder y que pues se convirtió en un recurso. Posteriormente, ya cuando te profesionalizas, ya cuando trabajas de esto, ya no tienes esa libertad de hacerlo tanto. Okay. Ya lo tienes que hacer como un poco más a conciencia, obviamente, y también no casarte con la idea de que siempre tienes que producir para que lo vean, porque eso también es otra cosa, ¿no? Ok, eso es muy interesante. No había escuchado esta idea, más o menos como... Sí, hay como, por ejemplo, ¿no? Hay una chica que se dedica a creación de contenido, ya nos estamos desviando, ¿no? Creación de contenido. Creación al final, ¿no? Hay creación. Y que pues a ella le encantaba ver películas todo el tiempo.
Entonces, ¿qué hace ella? ¿A qué se dedica a su trabajo? Es hablar de las películas que ella ve. Entonces, ya ver películas ya le parecía molesto, porque era, ay, otra vez trabajo. Pero hay cosas que también tenemos que entender que cuando son procesos personales, escogemos que sí queremos que se vea y que no. Y que por qué sí lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, para quiénes lo estamos haciendo. ¿Qué realmente queremos decir con esto? Entonces, ya cuando nosotros aterrizamos esa idea, es más fácil como esta parte de crear, ¿no? Por ejemplo, hay muchas obras o hay muchas cosas que yo pues no compartiría en público, pero hay otras que sí me animaría a hacerlo. Entonces, eso ya depende de las personas. Y también es algo que he platicado últimamente con algunos artistas que son un poco más reservados. Ujú. Entonces, también es esa parte de saber que sí, que no, en qué no exponerse, en qué sí. ¿Dirías que para la creación, bueno, dijeran por ahí, de cualquier expresión artística, también es válido, ¿no? Esto de, pues, crear precisamente para algo propio y que, pues, quizás a veces no sé si será la industria en la que vivimos, el momento, la sociedad en la que vivimos, pero que creo que hay muchos que se ven presionados, ¿no? A crear para Claro, otros, ¿no? Y sobre todo dijeran, de repente con los artistas plásticos, pues está mucho a veces la cuestión monetaria, ¿no? En que están de, pues tengo que vender, pues ¿no? claro, hay que vender. Pero sí, es muy interesante cómo es que a veces, pues es un conflicto que básicamente lo que estoy exponiendo, ¿no? O sea, al final del día, sí es un trabajo como todo, tiene que ser valorado, tiene que ser bien visto. Y como decía un maestro en la maestría, es un producto. Al final del día es un producto cultural, pero es un producto. Y a veces la gente que no se dedica a esto no lo toma como tal, no lo toma como algo oficial, algo formal, porque pues no, tampoco no estamos en las estructuras laborales para que realmente lo podamos hacer, ¿no? No estamos en las mejores condiciones, ¿verdad? Pero pues igual todo empieza a saber desde qué postura nosotros lo tomamos. Y claro, hablando un poquito justo de que a veces no todas las personas tienen pues esta noción, ¿no? De entender que pues el arte en cualquiera de sus manifestaciones es un producto o que pues también es algo que se puede disfrutar. Y creo que aquí te iba a preguntar un poco precisamente de pues ya de la parte, ¿no? De gestora, de gestión cultural. ¿Qué crees que nos ha hecho falta, sobre todo en Tabasco? Para que pues las juventudes, hay que decirlo, ya lo que ya las generaciones anteriores pues ya fueron, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha pasado, digamos, en nuestra generación, en la actual y en la que viene? Eh, que aún no entendemos o que no hay una gran, todavía no ha llegado al sector popular, hay que decirlo, o a la base de la sociedad, al gran número de personas, pues el entender que pues también esto es una industria, ¿no? También es una forma de consumir algo y que vaya, entendible que quizás no todos van a poder adquirir una pieza, no todos van a poder adquirir una pintura, pero que sí puede ser hasta una forma de entretenimiento o hasta de ocio el poder ir a una galería de repente, porque te aseguro que de repente en las zonas populares es lo que menos sucede, pero a veces por el falta, ¿no? Del acceso a ello. Uy, es una pregunta muy compleja. Realmente ni siquiera yo sé si realmente sé la respuesta, ¿sabes? Pues al final del día, pues son cuestiones, o sea, la cultura tiene que ver con tantos factores sociales, económicos, políticos. Entonces, igual también depende de lo que hay aquí, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros conocemos de acuerdo a, para empezar, ¿no? Nosotros cuando escuchamos artes, hay personas que lo difieren de una forma o cuando escuchan la palabra cultura piensan que solamente es un sector ocupacional, artístico, ¿no? Y en realidad es todo lo que nosotros hacemos, ¿no? La manera en cómo vestimos, hablamos, lo que nos estamos nosotros transmitiendo es parte de una cultura, ¿no? Pero a veces ni siquiera todo eso que tú mencionas no depende de nosotros, depende de algo mucho más. Entonces sí, es muy difícil, es muy complejo. Y a veces incluso cambiarlo es muy complejo. A veces simplemente desde nuestras trincheras podemos hacer cambios. Y eso es lo que podemos llegar a hacer. Y si queremos hacer un cambio mucho más grande, tenemos que trabajar en comunidad y llegar a acuerdos para que eso se llegue a cabo. Pero a veces, por intereses personales, es muy difícil.
Híjole, y justo te iba a preguntar si, bueno, de entre ya el tiempo que llevas en los medios artísticos, en las comunidades culturales, ¿dirías que es complejo hacer comunidad o al contrario, es un lugar en el que sí existe pues este sentido de, pues sí, de colaboración, de comunidad, de pertenencia? Porque, mira, yo te lo puedo expresar como un agente externo, como alguien que consume, que disfruta, pero que no es parte de ahí. Al menos desde mi punto de vista, pues creo que hay una comunidad, ¿no? Que al menos mínimo todos se toleran. No sé si haya disputas, pero Pues, he visto por ahí que pues, se llevan bien. pues realmente desde mi trinchera, pues podría decir que sí, sí hay comunidad. Ahora, es como todo. Ahora, también me dedico a la docencia, ¿ok? Y también veo que sí hay comunidad, pero también hay todo un mundo de posibilidades y conductas humanas, igual tanto en ambos medios, en ambos gremios. Entonces, pues no siento como que tanto la diferencia de que decir, no, es que aquí en los artistas, nada. Cada quien al final del día hace lo que puede dentro de sus posibilidades y desde lo que conoce. Y no podemos juzgar eso. Yo la verdad prefiero no expresarme como de que, ah, sí, no, no. Ok, y justamente hablando un poco de la docencia, ¿cómo llegas también pues a esta parte o pues sí, digamos a es- ay, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Gre- A eh, este gremio o pues a esta forma también de vida, ¿no? sí, Porque no es lo mismo dedicarte exclusivamente a pintar para ti o a expresarte para ti, sino pues también al final educar a alguien, ¿no? El mostrar, el que otros aprendan, pues también es otro reto. ¿Cómo llegaste claro. también a este punto de la vida? Creo que incluso también, como me comentaban alguien el otro día, también es una manera de vivir el arte. Al final del día fue lo que nosotros, pues, esa fue nuestra formación. Y al principio yo estaba muy renuente. Ok. Yo decía, no, es que no quiero dar clases. Igual como también en ese entonces las personas que estaban en mi alrededor me hacían sentir como que era algo que era muy despectivo. Pero una vez que estuve ahí, una vez que lo experimenté, la verdad es que no me imagino otra forma de vida. Sí ha habido momentos en donde digo, ay, no, otra vez, o pues obviamente también es un proceso y también los contextos educativos han cambiado, no han sido los mismos desde hace 15 años hasta ahorita. Han pasado muchos fenómenos sociales, incluso políticos, que han hecho que las infancias también sean diferentes y los modelos educativos y los protocolos también han cambiado. Entonces, pues trabajar sobre eso ahorita no ha sido fácil, pero bueno, como te decía hace rato, desde nuestras trincheras podemos aportar y ya desde ahí pues ya estamos haciendo un cambio, aunque sea pequeño, aunque sea muy mínimo, pero estamos haciendo un cambio. ¿En qué nivel educativo es que das clases? Estoy dando ahorita secundaria, Uf. preparatoria, también doy extraescolar primaria y también pues jardín de niños. O sea, ahorita Prácticamente a todo. todo, debí haber dicho todo. Eso Eh, debí haber dicho. pero bueno, ahorita que mencionabas, y primero dijiste secundaria, que creo que es una de las edades más complicadas pues para Muchachitos. muchos. He visto, ¿no? Y pues también uno fue adolescente, fue prepuberto, ¿no? Así que, ¿cuáles son también los retos, digamos, pues también de la docencia en esta parte? Porque pues creo Sí, que no es lo mismo enseñar matemáticas fíjate a que otras cosas, ¿no? Como lo es el arte. no, fíjate que sí, es muy complejo. Y pensarás, ¿no? O sea, eh, bueno, por ejemplo, primaria, súper bien. O sea, ya cuando empiezas a vincularte de una manera con las infancias y a través del juego, a través de ciertas dinámicas, pues empiezas, ¿no? A, a conocer también lo que es la participación, ya es un proceso como más como tallerista, pero obviamente las instituciones educativas son diferentes, ¿no? Lo importante es que cuando ustedes se ponen, bueno, ustedes me refiero al público, se ponen a pensar en la docencia o en dar talleres, primero hay que contextualizarse. Ujú. O sea, no es lo mismo dar talleres o una clase, impartirla desde un colegio donde tienen todas las herramientas, a Ok. dar un taller en una comunidad que dar un taller en un espacio de movilidad, también en una casa hogar, o sea que son poblaciones vulnerables, ¿no?
y que pues cada sector y tiene sus parámetros y tienen sus necesidades. Entonces, ya contextualizando desde ahí ya es un reto, porque hay que pensar en cuáles son las necesidades y planificar y adecuar. Ya te estoy hablando desde la metodología. Muy interesante eso, Sí, adecuar las actividades de acuerdo a lo que existe. Por ejemplo, ¿no? O sea, que dibujen en cuadro en un colegio. Ellos te van a traer todo. Pero ¿qué pasa si tú quieres hacer la misma actividad? Hay personas que no te lo van a traer, o hay personas que no tienen esas mismas posibilidades, que no es lo primordial. Ya desde ahí ya estamos viendo que hay un reto, ¿no? Ya pasando eso, las infancias, como te comentaba, también han tenido bastantes cambios conductuales. Después, yo digo que después de la pandemia llegaron como muy azotados. Y mucho ya, TikTok. mucho TikTok. Sí, hay mucho. Y también, eso que tú mencionas, sí, es verdad. Por ejemplo, bueno, somos contemporáneos por lo que habíamos platicado. Hay muchas cosas que nosotros no conocimos hasta que estábamos en la preparatoria. Y ni se diga de las personas que son más grandes que nosotros. Hay cosas que realmente pues no adecuaban. Ahorita las infancias ya conocen más conceptos, ya no es más fácil. Digo, perdón, ya no es fácil. Y de repente tienen más herramientas que pues a veces incluso hasta los adultos, ¿no? Yo he visto bien precioso cómo las infancias han marcado límites y yo digo, wow, yo no me imagino a esa edad Ni yo hacía eso. Ajá, ni yo hacía eso. Sí, entonces es precioso ver eso. También hay cosas que uno se cuestiona, ¿no? Y que también los padres también han cambiado sus dinámicas. Eso podría ser que es un reto dentro de la pregunta que tú me estás planteando, claro. ¿no? También, ¿qué otra cosa? Pues yo sería, bueno, se puede decir que eso. Wow, no, pues yo creo que, y se me hizo muy interesante porque no lo había pensado de esa manera al final, que va mucho de los contextos, va también hacia quién va dirigido cada, pues al final lo que impartes para cada persona o cada medio, cada grupo puede ser completamente diferente. Sí. Y yo creo que adecuar todo eso, pues es un trabajo, como mencionabas, muy metodológico y también supongo de planeación y de tiempo, que al final estás invirtiendo, ¿no? Tiempo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, dada la redundancia. Por ejemplo, a ver. Hay un evento en particular que tuve en un albergue y, por ejemplo, había poblaciones distintas y que me contrataron en esa ocasión, una organización en donde trabajé un tiempo, que se llama La Jugarreta. Saludos. Entonces, La Jugarreta me contrató y me dijo, queremos que des aquí una actividad para tal día, ¿no? Llego con mi material y todo. Obviamente yo sabía qué tipo de actividad se podría hacer, que era una actividad que todo el mundo podía realizar, entre comillas, ¿no? Pero ya de repente ya te das cuenta de que hay incluso población adulta que pues le costaría un poquito más de trabajo, o quizás jamás se habían encontrado con un espacio para poder crear. Y nosotros desde nuestra comodidad de nuestra casa, desde nuestras experiencias. ¿Se puede saber de qué tipo de albergue era? Es un albergue de población de movilidad, personas que vienen de Chiapas, que vienen de Honduras, que vienen de San Salvador, o sea, de diferentes lugares que no tienen las mismas posibilidades que nosotros. Y que si se están desplazando es porque obviamente vienen de situación de vulnerabilidad, sí, ¿no? Incluso aquí en México, o sea, también hay poblaciones que también no han tenido esa experiencia y que nosotros lo vemos que wow, qué fácil, podemos crear y todo, lo damos por hecho. Sin embargo, hay población que ni siquiera eso puede hacer porque tienen que vivir el día a día. Entonces, también pensar que también el arte transforma realidades y que dentro de esas realidades quizás no puedas cambiar todo el panorama, pero les das una visión diferente a la gente que puede llegar a ella. Wow, estoy bastante sorprendido, al menos también por esta parte. Y pues hasta me puse a reflexionar justo lo que dices, ¿no? El que a veces podemos
hablar también, ¿no? De qué hace falta, qué sucede de repente con la sociedad, con el consumo, o con Sí, quienes ven, con quienes adquieren o con quienes no, pero pues también sí, siquiera cuáles son las oportunidades que pueden tener pues al final claro. muchos otros sectores de la sociedad, porque a veces de repente hablamos y tal cual, ¿no? Desde el privilegio que tenemos, sin contar en que hay otros espacios en los que ya deja tú el hecho de poder consumir, que no pueden ni crear, ¿no? Porque no hay Claro. acceso a ello y no hay siquiera una formación primordial porque pues te estás viendo en cómo sobrevives, ¿no? Sí, te voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, yo vengo de la comunidad Lázaro Cárdenas y yo crecí ahí toda mi vida, y jamás vi una actividad artística, jamás. Entonces, evidentemente, como yo pertenezco a otro estilo de vida, porque yo sí tuve la oportunidad de pues, vivir un poquito más allá, de tener más experiencias en otras cosas, evidentemente pues tiene una, una visión notoria. Sin embargo, pues con el tiempo yo dije, ¿de qué me sirve estar explorando esta parte del arte si no lo puedo compartir con la gente con la que, pues digamos que coexisto, que es parte de la comunidad? Entonces, primero, hace como 2 años, cuando entré a las raíces, lo hice justo en la comunidad donde estoy, y también pues me tuve que hacer la tarea de ir casa por casa, platicar con la gente, algo que la verdad no me había atrevido a hacer nunca, porque siempre era como que ese miedo inculcado, quizás por creencias, perjuicios, y porque pues es que no mires a la gente cuando camines en la calle, no Ok. salgas y todo, y entonces eso como que de repente te hace ser un poco más precavida o incluso desconfiada. Entonces yo dije, no, voy a dejar a un lado todo y voy a emprender esto, ¿no? Y pues me puse ahí a platicar con de la papelería, a cotorrear, y ay, es que estoy dando un taller, que no sé qué. De repente la gente ya me ubicaba dentro de mi comunidad. Y era como, la maestra va a dar un taller, o ah, su escuelita, y esto. Entonces, y los niños se quedaron con ganas de otro taller. Después estuve en Siete Villas, en donde también di mi taller, y eso fue una experiencia muy bonita que lamentablemente no sé si se pueda repetir por otras cuestiones, porque ahorita voy a estar en Siete Villas, pero ya me están, digamos que aplicando para otro lugar. Y Ok. yo quería continuar en mi comunidad, pero bueno, son partes también que tengo que ir viendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando yo di mi taller, fue un taller de 9 meses, en donde estuve también hablando con cada una de las personas que vivía dentro de ahí, y que llegaran todos los domingos. Y a veces incluso no tenían para material, no te preocupes. Yo veía cómo sacaba, y tenía ahí material siempre para todas las actividades. Y también fue mucho salir de mi zona de confort, porque es muy fácil, bueno, das tu taller ahí, ok, pero había un montón de cosas detrás que, por ejemplo, nunca habían ido a otro espacio, y los convoqué para que fueran al malecón a recibir una clase allá. Y entonces eso era algo que jamás había visto, ¿no? Y de repente también los invité para la exposición final que expusieran en el Centro Cultural. Ok. Entonces ellos expusieron en el Centro Cultural algo que jamás habían hecho, algo que incluso yo jamás había visto. Yo vivo ahí desde siempre y jamás había visto algo así. Me hubiera gustado que la exposición igual hubiera sido dentro, yo hubiera prestado mi casa para que se diera ahí, pero por otras cuestiones Claro, no claro. no es posible. A veces uno también se llega a frustrar, ¿no? De repente de que me gustaría hacer esto o aquello, pero a veces hay cosas que no dependen de nosotros. Pero bueno, dentro de lo que cabe fue una actividad muy bonita, y estas personas, bueno, estas personas que ahora ya sé quiénes son, porque también no los conocía, y también pude convivir con los niños, con las infancias. Fue algo muy bonito. Y una vez me encontré a uno de los papás, ¿no? Me venía platicando. No, es que él está esperando El siguiente taller. el siguiente taller, y es que a mí me da mucha emoción porque ya voy a llevar a mi hijo a su clase de dibujo. Y yo le decía, esas son experiencias que van a recordar siempre. Van a recordar que todos los domingos lo llevaban a un taller de dibujo. Y no solamente es un taller, sino es un espacio donde ellos pudieran crear, donde se podían desestresar, donde ellos pudieran compartir.
es un espacio que muchas veces no pueden tener. Entonces, sí voy a extrañar estar ahí, pero también, pues hay que buscar la manera de seguir dándole, porque todavía se puede hacer muchas cosas. ¿Dirías que dentro de esta experiencia, al menos ahí en tu comunidad y de poder dar este taller, justamente encontraste también pues este sentido de comunidad, precisamente, vale la Sí. redundancia, en la comunidad de la que eres originaria, pues al final entender que de alguna manera, quizás si en tu infancia llegabas como a sentirte quizás un poco sola o Ah, decir pues soy la única, nadie más tiene las mismas ganas que yo por pintar o por dibujar, darte cuenta que en realidad sí hay sí. algo que hay, pues no sé, en muchas más personas, pero que igual y en aquel momento no había tal acceso, ¿no? Sí, 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 fue una experiencia muy bonita también de conocer, de platicar y conocer. También, bueno, por el otro lado, igual, ahorita, ayer, de hecho ayer, fue la exposición. Ayer 28, porque no sé cuándo se va a subir. Se sube mañana domingo. Domingo, bueno, Ah, bueno, pues mañana es 28. no, no, hoy estamos a Ah, hoy es 28. 28, Hoy es wow. 28. Hoy es entonces primero cuando se sube esto. Sí, hoy es 28, ¿no? Sí, hoy Estoy es 28. toreadísima. Es que Bueno, es febrero, está bien loco. sí. El 27 de febrero Ok. fue la exposición de mi, nada más, ¿no? Para ya cerrar como esa parte. Fue la exposición de mis alumnas de secundaria del colegio donde yo trabajo. Algo que yo gestioné, que busqué y que realmente batallé bastante para que se hiciera. Y la verdad es que fue una experiencia también muy enriquecedora, de mucho aprendizaje. Y, por ejemplo, ellos, por ejemplo, es otro contexto. Ok. Ya son adolescentes que ya pues tienen otras actividades, no lo ven como algo. Y yo veía que se esforzaban y es como le decía, y ellos veían como que, ¿para dónde? O sea, ¿para qué? Entonces, al momento de darles un espacio es como ellos los sacas de su zona de confort y se dan cuenta que esta es la vida y que también se puede hacer dentro de estos parámetros, ¿no? Y es también muy interesante observar y me gustaría más adelante continuar haciendo como esa función. Pero también dentro de lo que cabe, la verdad es que fue muy padre también. Órale, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que al final puedas tener varias de estas experiencias que seguramente no solamente te van dotando de mucho conocimiento, de experiencia, tanto en la docencia, en el tallereo, pero que seguramente también debe haber algo, pues, que también se ha de manifestar, ¿no? En tu arte o en lo que expresas, ¿no? Quiere decir, Sí, supongo que debe haber algo ahí de sentido de comunidad, precisamente también sí, de todo lo que con tus alumnos o con quienes tallerean contigo, que pues te dejan algo, ¿no? Al final, dijeran por ahí, los seres humanos al final nos nutrimos de la convivencia con otros seres humanos, sí. ¿no? Yo aprendo muchísimo, aprendo constantemente. No sé, a veces incluso uno llega a dudar, ¿no? Por X o por Y. Yo decía, no, pues yo dudo de que genere un impacto, ¿no? A veces como que uno se tira al piso. Pero de repente Yo estoy chambeando. yo solo estoy haciendo mi chamba. No, pero de repente llegan cosas y llegan momentos en donde dices, ah, no manches, sí. Sí. Por ejemplo, hubo una experiencia muy bonita. Yo platicando de mis experiencias. Adelante, adelante, Es, para eso es. eh, sí, una experiencia muy bonita. Fue en Tenosique en el 2000, entre 2023 y 2024, en donde también fue igual, ahí fue donde yo me di cuenta del impacto que uno puede generar. Eh, Fui invitada a pintar un mural. Yo ya estaba trabajando ahí, estaba por parte de la organización que yo te Ujú. decía. Y de repente me dicen, no, pues quieres pintar, mira, es un proyecto que de repente pues estamos buscando un artista, ok. Y yo, bueno, pues sí, uno de repente es bien aventado. Ah, sí, sí, no hay problema. No, fue un trabajo, ¿No habías hecho algo tan grande o por...? sí, pero quizás hubiera gestionado otras cosas. Ok. Sí, o sea, como que ya que estando ahí dije, qué pesado, fue muy pesado. Creo que pintar tu mural es pesado y me gustaría más adelante compartir, ¿no? Con las dimensiones, pero sí era muy pesado. Y también la población era la que me estaba apoyando. Órale, Sí, y qué bien. sí, pero en un principio era como de que pues nos daban botas, ¿no? Botas. Y de repente había niños que se quieran sumar, gente que se quiera sumar. Entonces hubo una parte de la
exposición, estar pintando todo eso, en donde tenían que poner sus manos. Y Ok. yo invité a la población para que pusieran sus manos, que no sé qué. Y ellos estaban ahí, ¿no? Y de repente dijeron algo muy bonito, que pusieron de que para que nosotros también, no, ¿cómo fue que era? Que se den cuenta que nosotros también estuvimos aquí. Órale. Y yo dije, órale, wow. Y yo todavía como no había entendido esta cuestión de privilegio, todavía estaba yo ahí viendo qué onda, pero ya cuando esa experiencia me hizo cambiar totalmente el panorama. Y también pusieron Zulada de Honduras, por ejemplo, infancias que empezaron a manchar todo. Y los papás, oye, no manches, no, déjelo. Están, nunca han tenido tanto tiempo para jugar, casi no juegan. Y el juego, pues es algo importante, pero estando en esos lugares, a veces el juego es algo que dejan de segunda mano, ¿no? Entonces está bien que exploren. Y sí, o sea, esa experiencia me ayudó mucho a entender justo lo que ahora te estoy explicando. Claro, y yo creo que seguramente esas experiencias son las que también deben de nutrirte y a sentirte de alguna manera muy agradecida, ¿no? De tener, ¿no? Sí. Y que probablemente, haciendo yo suposiciones o adelantándome, pero que seguramente cuando te estabas formando no esperabas tener. No, 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 para nada. Créeme que a veces uno no dimensiona, más bien, no dimensiona lo mucho que puede llegar a ser. Porque sí, nos enseñan a pintar, nos enseñan a que pues las clases y todo el asunto, crear proyectos, pero ya estando ahí, oso, es otro mundo. Y realmente considero que a la edad que tengo he estado en momentos muy importantes dentro de lo laboral. Sí, aún siento que tengo mucho que aprender también, muchísimo. Afortunadamente, el hecho de no querer dejar a un lado, pues, el seguir aprendiendo ha hecho que también me siga llenando de curiosidad. Entonces, pues, básicamente eso. Y también he tenido la oportunidad de aprender de gente con mayor experiencia. Y me han dado como también, a ver, aterriza tus ideas, aterriza esto, qué es lo que vas a hacer, cómo lo quieres hacer, para quién lo quieres hacer. También. Al final un aprendizaje constante, ¿no? Que dijeran por ahí, Sí, aún la experiencia que uno tenga, aún siempre. incluso las clases que sigas dando, ¿no? O que estés tú al frente de otras personas, pues siempre habrá alguien, ¿no? De quien aprenderle algo, supongo. Sí, de todo, hasta lo que nosotros parecemos ver que no es correcto. Bueno, es lo que yo te decía, cada quien hace sus cosas dentro de sus posibilidades y contextualizándonos y entendiendo que todo esto es una estructura. Por ejemplo, que para empezar, no hay una escuela de artes, no hay mucha educación acerca de lo que es la promoción cultural, no hay pues tantos parámetros y que cada persona lo ha hecho y ha deshecho a como lo ha entendido y a como lo ha, que, que quizás no sea lo correcto, pero pues también uno dice fácilmente, váyanse afuera, váyanse a otros estados, pero hay gente que no puede hacer eso. Hay gente que no cuenta con el mismo privilegio. Y bueno, y si tienes ese privilegio, que no está mal, úsalo. Úsalo para comunicar, úsalo para enseñar, para las personas que no tienen el mismo privilegio que tú. Eso es lo que yo diría. Ya para irnos acercando un poco al final de esta conversación que ha estado buenísima, por cierto, ¿cuáles son, entre tantas cosas que acabas de mencionar, pues algunas de las cosas que dirías que más aprendizaje te han dejado? ¿Cuáles son los principales aprendizajes que te ha dejado pues esta experiencia? Una, desde la infancia de recordar pues que al final una expresión tan bonita, que al final tantas cosas que pasaban por tu mente la podías expresar a través de, pues desde un papel, ¿no? Supongo una hoja de libreta y hoy pues hasta en murales, ¿no? Y pues la convivencia con personas y al final estar a frente de grupos. ¿Cuáles son esos aprendizajes que te ha dejado? Bueno, creo que es algo que constantemente se tiene uno que repetir, es no tener miedo a, al fallar, a Ok. fracasar. A veces no intentamos las cosas por eso y debo de reconocer que yo he fracasado en muchas cosas. He cometido muchos errores, la verdad lo reconozco, pero también de esos errores uno se puede llegar a dar cuenta en que sí y que no, y que todo el mundo está probando dentro de sus posibilidades. Eso sería una.
La segunda sería el no engancharte con el que hace el otro y enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer. Hay una frase que dice, si no tienes nada que construir, mejor no digas nada. Ok, muy interesante. Sí. Muy, muy interesante, y creo que algo que también de repente, pues en una época de redes sociales, ¿no? Que estamos bombardeados tanto por cosas buenas, pero también por crítica, pues vaya, creo que es muy valioso, ¿no? Eso. Sí, y lo tercero sería eh, aprender a confiar también, que es algo que honestamente, personalmente, yo he tenido que trabajar, confiar en lo que estamos haciendo. Y pues en el proceso, ahí vamos poco a poco, que eventualmente las cosas van a salir. Claro que sí, seguramente muchísimas, muchísimas cosas. También cómo ha estado tu experiencia, pues también en la cuestión de difusión, que veo que pues ya te han entrevistado, que has estado también por ahí exponiendo, pues varias veces, ¿no? Que has estado en varias exposiciones, pero pues también ya platicarle a otro algo masivo, que la gente pues vaya conociendo pues tanto tu proyecto o tu obra. ¿Cómo has vivido esa experiencia? ¿Algo Pues muy bonito? ha ¿O de sido nervios? de mucho salamereo, mucho salamereo. La verdad es que, bueno, es que honestamente yo siempre he sido muy salamera, la verdad. Honestamente. Perdón, no sé si puedo decirlo. Pues sí, he sido muy Claro. salamera. Pero también dentro de esa salamería a veces uno dice, uy, mejor prefiero no. Pero también el aprender, por ejemplo, estaba yo comentándote, ¿no? Me decías, no, lo bueno que tienes experiencia hablando. Sí, hablando sí. Pero el saber qué decir y qué no, Ok. eso ha sido un trabajo constante, ¿no? Y precisamente como que preparar nuestros discursos, ¿no? Hacia dónde estamos dirigiendo nuestro trabajo. Creo que la primera parte es como perder el miedo. O sea, esta parte de que yo tengo como que mucho ese recuerdo cuando me entrevistaron la primera vez, que fue como a los 18 me parece, y que yo estaba como que muy recargándome atrás y hablando bajito y de repente y no confiando en lo que estoy haciendo, ¿no? Ya posteriormente uno se va soltando y pues evidentemente tenemos que aprender otras herramientas, ¿no? Para comunicar, salir. A veces nosotros decimos, no, es que nuestro trabajo nadie nos lo va a querer, nadie lo va a querer ver. No, pues hago mi expo y no invito a nadie porque obviamente nadie va a venir. ¿Tú tenías esa idea? No, pero he conocido gente que sí. Ok. Sí. Bueno, sí, ahora que lo dices, posiblemente sí en algún punto se da como ese escenario de que nadie va a Ya. querer ver nuestro trabajo. Bueno, a veces no se trata de quién lo vea, sino también qué estás aportando, qué estás haciendo, ¿ok? Quizás ahorita, pues quizás no lo vea más que 5 o 6 personas, pero con que lo vea unas personas y pueda entender lo que tú estás haciendo, con eso está súper bien. Y más adelante, quién sabe, a lo mejor alguien con más experiencia lo ve y te pueda nutrir, ¿no? Que en mi caso eso sí me pasó, la verdad. Y he sido muy padre, porque yo también a veces digo, no, pues nadie ve mi trabajo, a quién le importa, no? No, pero de repente sí te encuentras con gente que te dice, wow, o sea, vi tu trabajo acá y me gustó. Y también hay gente que te dice que no te gustó, no me gustó, o de plano hacen como que no existes, ¿no? Pero bueno, hay nicho para todos, hay lugar para todos. Wow, yo creo que eso también es un interesante aprendizaje, ¿no? Que seguramente te ha dejado, ¿no? El Con que mucha también hay espacio, resiliencia. resiliencia y espacio también es para todos, ¿no? Sí, Entender que al final sí, dijeran por ahí, o la frase tan trillada, ¿no? Que en gusto se rompen géneros, ¿no? sí, no engancharse y tener resiliencia ante esas circunstancias, no pasa nada. Y bueno, muy, muy independiente de hace rato, bueno, al inicio nos comentabas un poco de las próximas exposiciones que tienes, pues prácticamente ya en unos días, ¿no? Así que más o menos antes de eso o además de eso, ¿hay algo que estés preparando para los próximos meses? Quizás ya estás trabajando en alguna próxima serie, alguna exposición, independiente de las que vienen ya en estos días. Ok, tengo una exposición fechada, agendada en mayo también. Aún no decido si individual o invitar a mis alumnos Ok. nuevamente al ruedo. Em, ¿Te está gustando mucho colaborar con tus alumnos? Me está gustando que ellos se expongan. Me gusta mucho ver sus trabajos. Oye, eso está muy cool, ¿eh? Que también Sí, les abras los espacios, ¿no? sí, Está muy chido. me gusta esa parte, fíjate. Igual me gusta exponer, claro que sí, pero yo creo que esa parte de que ellos
puedan compartir, que para ellos sea una primera vez, eso es muy divertido para mí, porque también verlos con esos nervios de que, ay, no, Así estaba yo. así está, no, y luego ver, por ejemplo, ver que sus papás, o verlos emocionados, esa parte a mí me encanta, y digo, ay, sí vale la pena. Tengo una en mayo, todavía estoy decidiendo qué hacer con esa fecha. También ya puedo contar las que ahorita tengo en puerta. Sí, sí, adelante. Este es el momento. Este es el momento. Ok, el 6 de marzo también tenemos una en el Centro Cultural. Centro Cultural Villahermosa, ¿verdad? Okay. Así es. Para los que no lo conocen, en donde está el parque, el edificio lleno de vidrios. Ese. ¿Qué más? El 7 hay una pieza también, una exposición colectiva, Nejaguar Despertado, Ok. que también me gustaría más adelante compartirles. Y esa pieza, la verdad es que está hecha con muchísimo cariño, con mucho contexto y con mucha catarsis. Órale, qué genial. Sí. ¿Cuándo dijiste la del jaguar? El 7 de marzo. 7 de marzo. Sí, y el 13, porque quedé seleccionada en una convocatoria de fotografía, voy a exponer en Tuxtla Gutiérrez. Órale, qué cool. Sí, con una fotografía que esa ya la he expuesto en otro lugar. Fue por parte de un taller de fotografía con el maestro Edmundo, saludos, que también va a estar ahí. Y pues me parece una experiencia muy padre. Todavía no sé si voy a asistir o no, pero es una experiencia muy padre porque yo jamás había tenido un espacio, por lo menos visual, fuera del estado. Órale, entonces la primera vez que dijeran una obra tuya está fuera del estado. Sí. Y qué padre que en este caso Miradas Divergentes, que es la convocatoria que están organizando, que están haciendo este tipo de trayectos, de trabajos, y la verdad es que estoy bastante emocionada. Oye, también la más próxima que me contabas, que es en el Centro Cultural Villahermosa, es algo en el marco del mes de la mujer, ¿verdad? Efectivamente, sí. Más o menos de qué va, ¿sabes toda la exposición? Bueno, que yo tengo contemplado y entendido es, van a participar 26 artistas plásticos. Y en este caso son desde sus miradas, cada una, y básicamente, por lo que yo entiendo, es similar al 7 de marzo. O sea, es similar. Es conmemorativo, yo creo. Ok, pues bueno, ahí está la invitación pues para que todos le caigan, para que vayamos a la exposición. Sí. Y pues ahí vas a estar, ¿verdad? En esta sí. Claro que sí. Eso es todo, ahí para que vayan a tomarse la foto y vayan y también adquieran una pieza, ¿no? Está interesante. Compre. Ese es el chiste. También, y ya para finalizar, ahora sí que para despedir esta conversación y agradeciéndote nuevamente que estés con nosotros, la verdad, una gran plática. Si alguien pues todavía de repente de quien nos pueda ver está dudando de repente de su expresión artística, de si esto puede seguir adelante, quizás algún adolescente, alguien todavía joven que le gusta cualquier expresión artística, pero duda un poco en si esto puede llegar a ser una forma de vida o si simplemente es bueno o quiere mejorar en lo que está haciendo, ¿qué le recomendarías hacer en este momento? ¿Qué sería bueno? Ay, depende, porque igual, bueno, sería, a ver, que se dejen guiar, si van a encontrar una persona, que se dejen guiar, que confíen y también que confíen en lo que están haciendo. Eso sería independientemente para lo que requieran hacerlo. A veces puede ser por una cuestión personal, catarsis, que es válido el poder reconocerlo. Y si lo quieren explorar un poquito más a esta vida cultural, pues tengo que decirles que no es nada fácil, que es un trabajo constante, que es un trabajo que hasta puede llegar a ser desgastante para muchos, porque es casi un estilo de vida. Es difícil, no voy a enamorarlos y romantizarlo, y que hasta cierto punto hay gente que lo lleva mucho más allá. ¿Sí me comprendes? No. No, bueno. Hasta cierto punto hay gente que vive por la cultura y hace más cosas por la cultura. Y a veces ni siquiera generan tanto. Entonces, que también sean conscientes de eso y que también al mismo tiempo que busquen las oportunidades, que hay muchísimas para poder aprender.
Entonces, eso es lo que yo les haré. No, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por estas palabras que seguramente han de inspirar a alguien y pues Ojalá. también seguramente a quienes ya están tallereando contigo. Precisamente para quienes estén interesados por ahí de repente en tanto conocer tu obra y o si no contactarte, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Claro que sí, estoy como Noemí Beri en Instagram, Noemí Beristain Garabatos en Facebook, el público, y también doy clases de pintura a infancias. Posteriormente ya les estaré diciendo nuevas fechas y nuevos espacios, porque ahorita estoy en Plaza City Center, pero aparentemente vamos a ir a cambiar a otro grupo. Y también se va a aperturar el taller de 7 villas. Próximamente también les diré en dónde van a estar. Estén pendientes de las convocatorias. Sí, pendientes. No, pues de verdad, muchísimas gracias, Noemi, por acompañarnos y que pues no sea la última, que ojalá pues más adelante podamos seguir platicando cómo van los proyectos, ya cuando estés también en otros estados, que seguramente pues ahí vendrán cosas muy chidas. Ojalá, pero también para muchas personas espero que también les vaya muy bien, la verdad. No solamente se trata de uno, sino también que también existe una verdadera comunidad de artistas que también están trabajando muy duro y que también a ellos les vaya bastante bien. Claro que sí, así será, están haciendo cosas muy chidas y todo el mundo está trabajando, eso me he dado cuenta, están esforzándose muchísimo. Sí. Nuevamente, Noemí Beristain, muchas gracias por estar con nosotros. Y también muchísimas gracias si llegaron hasta este punto del video. Si nos estás escuchando en Spotify, gracias por llegar hasta el final de este episodio. Te recuerdo que compartas estos capítulos, nos ayuda muchísimo a seguir con este proyecto. Esto fue a las 10 de la noche, nos estamos viendo y escuchando.